un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Así se llama nuestro segmento de entrevista y recibimos y le damos un gran abrazo a nuestro admirado y querido José Rafael Herrera, profesor universitario, filósofo, doctor en ciencias políticas. Profe, un gran abrazo de parte de todo el equipo y de Radio Caracas Radio para usted y la familia. ¿Cómo está todo? Hola, Mingo. Buenos días. Hola, Erika. ¿Cómo están? Buenos días, profesor Herrera. ¿Cómo está usted? Qué bueno conversar con usted el día de hoy. Cónchale, Siempre sí. bueno con ustedes. Ayer yo tuve la oportunidad de ir a ver una película sobre Nureyev, El Cuervo Blanco, en el trasnocho, y me encontré con Héctor Manrique a la salida del cine. Y Héctor me decía, qué desastre, da asco lo que estamos viendo en la política y en todos los órdenes del país. Yo le mencioné a Héctor que iba a conversar con José Rafael Herrera. Qué bueno, no me pierdo el programa, ojalá lo esté viendo. Porque de verdad esa es una palabra, profe, que anda en el ambiente, asco. Y estamos asistiendo en primera fila, espectadores de este desastre que usted describe muy bien en el substrato, que su más reciente escrito en El Nacional. Tomé algo de allí para promocionar en un tuit este encuentro con el profe Herrera. La gangsterilidad es el substrato, la matrix propiamente dicha del régimen que mantiene bajo secuestro a Venezuela, la dictadura chavo-madurista. Bueno, un compromiso con el profesor Herrera para que nos ubique y nos situemos en ese texto donde él describe lo que ocurre en nuestro país y por qué está ocurriendo eso. Profe, lo escuchamos. Sí, bueno, el asunto es que hace ya bastante tiempo lo que nosotros, más o menos en la época de los 70, 80, conocimos como la izquierda socialista, fue progresivamente deslizándose hacia una constitución que terminó por devenir un cuerpo no político, sino más bien un cuerpo criminal. La primera ejemplificación de esa circunstancia se produjo en la FARC, que digamos es el dato más cercano que nosotros tenemos. Ellos comenzaron siendo unos guerreros en contra de un régimen que había matado a Gaitán. Sí. Y a partir de ese momento, a partir del momento en el cual Gaitán muere y ellos se alzan en armas, etcétera, era un poco bajo la inspiración de Fidel Castro y del guevarismo en América Latina. Bueno, se pretendía que eran, unos héroes de la defensa, digamos, de la justicia. Unos paladines. Sí. Entonces, bueno, la idea es que precisamente, o mejor dicho, progresivamente, estos señores descubrieron el gran negocio del narcotráfico y entonces los ideales, las luchas originarias, los postulados, los libritos, etcétera, comenzaron a desvanecerse porque el único tipo de papel que ellos pudieron a partir de ese momento comenzar a apreciar fue el de los papeles verdes, que comenzaron a lavar de una manera absolutamente voraz en todas partes del mundo, no solamente en América o en Estados Unidos, sino también en Europa y en otras regiones del mundo. Y bueno, eso resultó convertirse en el gran negocio. Pues el gran ejemplo de la FARC se vino trasladando progresivamente hacia Venezuela, y eso fue lo que en principio motivó
el cambio, digamos, reestructuración, el desliz, como yo lo llamo ayer en el artículo, de un pensamiento que era originalmente basado en la justicia social y terminó siendo un gran negocio, un gran consorcio comercial de una sarta de criminales que se apoderaron, digamos, de las instituciones públicas venezolanas y utilizaron o mejor dicho, las siguen utilizando. Las instituciones públicas venezolanas las utilizan como si se tratara de sus propios fondos, de su cuenta bancaria. Es una cosa de verdad. Entonces, destrozaron PDVSA, destrozaron la agroindustria, destrozaron absolutamente todo porque lo único, el único factor, el único objetivo es el apoderamiento, digamos, el robo de los recursos de los venezolanos, de todos los venezolanos. Entonces es una cosa increíble, por ejemplo, que uno pueda ver la cantidad de millones de dólares que están utilizando en defensa de un malandro que tienen en Sudáfrica, que es uno de los testaferros financistas de ellos, y resulta que en Venezuela no hay vacunas. Es decir, es una cosa de verdad espantosa. Los recursos que son para la educación, para la salud, para la seguridad de los venezolanos, no existen ya. Las universidades están absolutamente en el piso, las destrozaron y ahora vienen por ellas, como dirían los españoles, a por ellas. Bueno, mientras están utilizando recursos del Estado venezolano en función de la defensa de sus intereses privados. De intereses privados, quiero resaltar que son absolutamente gangsteriles, que son de criminalidad, del producto, resultado de negocios de lavado, de narcotráfico, como estamos viendo, por ejemplo, en Caracas, esa cantidad de tiendas y de bodegones y tal que están abriendo por todas partes. Bueno, es el producto, el resultado, no de una economía sana precisamente, no de una economía productiva, sino simplemente del lavado de dólares, ¿no? Ahora vienen los casinos también. Sí, señor. Sí, señor. Que no es que ahora vienen, han existido de forma clandestina, pero ahora van de manera legal, pues, ¿no? Con sus leyes. Porque lo que usted escribe nos lleva a concluir, tristemente, que aquí no hay Estado, profe. No hay. Hace mucho tiempo el Estado venezolano desapareció para convertirse en un consorcio, en una corporación criminal. Eso es. Entonces, lo más preocupante de todo esto, Mingo, es que se vaya a una forma de diálogo en México sabiendo de antemano, anticipadamente, que no hay absolutamente ninguna alternativa por ese camino para poder establecer una conexión con la banda criminal que secuestró el país. Entonces yo digo, una de dos, o la ingenuidad se apoderó absolutamente, la buena fe se apoderó absolutamente de las cabezas de los partidos políticos que todavía existen en Venezuela, o hay un contubernio que resulta sospechoso, resulta muy sospechoso, porque uno sabe perfectamente que de esas elecciones no va a resultar absolutamente nada. ¿Qué podría resultar? Que ganar 2 o 3 gobernaciones, 10 alcaldías, a lo sumo, digamos, en el mejor de los casos. Muy bien, te montan por encima a un jefezazo, a un caudillo, el defensor del Estado o el defensor del municipio y tal, y ya tú no mandas más. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuál es el sentido de tener una alternativa electoral de esa naturaleza? ¿Por qué no llaman a unas elecciones para ver quién es verdaderamente o quién merece ser presidente de la República? ¿Por qué no se hace incluso el referéndum revocatorio para mostrar a ver si la gente está de acuerdo o no? Y este referéndum no con ese CNE, sino con veedores
y observadores internacionales de prestigio, claro, y organismos internacionales que puedan verdaderamente dar fe de los resultados electorales que se puedan llevar adelante. Y con metodología de voto manual, por ejemplo. Exactamente, claro. Sí, porque eso de las máquinas está verdaderamente ya demostrado que es una... Pero una pregunta, eso lo hicimos el 16 de julio del 2017. Fue la fecha en la que hicimos una consulta, nos hicieron 3 preguntas y respondimos y fue todo organizado por la sociedad civil. Eso por un lado. Por otra parte, profesor Herrera, Mingo comentaba en nuestra sección anterior cómo las crisis van quedando en el olvido. Cómo se tiende a que de repente la situación que está, las protestas de Cuba, lo que pasó en Afganistán con el retorno de los talibanes, incluso nuestra propia situación venezolana, tiende en el tiempo a diluirse y tiende a dejar de ser noticia. A propósito precisamente del nuevo informe de la misión especial de la ONU. Entonces, ¿cómo combatimos eso, profesor Herrera? ¿No te importa, mujer, que dejemos eso con puntos suspensivos? Retomas las preguntas para el profesor Herrera, porque me están haciendo señas que es hora de ir a identificar. Tenemos un breve intervalo hoy por todos los medios. José Rafael Herrera, en momentos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Y es que no me canso de felicitar a mis amigos de Belab Biodiagnóstica por el trabajo profesional, pero también humano, que tienen en sus servicios integrales de todo tipo de exámenes de laboratorio, con unos equipos fabulosos, con un personal, insisto, en ese trato cálido, en ese trato humano para los niños, para las personas de la tercera edad, los descuentos que han elaborado, los combos que han diseñado para que usted, por ejemplo, un perfil 20, si se lo hace con un antígeno prostático, le va a salir mucho más económico. Todos los exámenes que tienen que ver con lo de la peste, con lo del COVID, y usted conversa con ellos porque los resultados son en tiempo récord y tenemos el servicio a domicilio 0414-202-2900. Muy bien, a Pastelería del Corso este fin de semana. Vamos a vernos a desayunar juntos en la Pastelería del Corso. Podemos desayunar. ¿A usted le gusta desayunar con salado o con dulce? Bueno, usted va a disfrutar, si le gusta lo salado, con un croissant relleno de pavo y queso crema, por ejemplo, o con un pastelito de queso paisa con jamón. Pero si le gusta desayunar con dulce, usted tiene un pastelito de manzana que es la gloria, o tiene un cannoli siciliani que se le rellena en el instante, en el momento, con un café. Y si hay algún cumpleaños este fin de semana, usted encarga la torta y la va a buscar, o si quiere, puede encargar, viviendo fuera de Venezuela, usted puede encargar una torta y nosotros nos encargamos de llevarla. 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El mensaje institucional de la bomba de Terrazas del Club Hípico hoy es: ponte el casco, mi pana, ponte el casco. Si estás en moto, ponte el casco. Vas con tu pareja, vas con tu mujer, que se encasquete su casco. Van con un chamo, que lo ponen en el medio, pónganle el casco al chamito. Eso es un mensaje institucional importante de la estación de servicio de Terrazas del Club Hípico, que allí Catherine está colocando, porque nos están recordando ellos. Si ustedes se colocan en el Instagram, que es @bpterrazas, bueno, en la historia todos los días está el comportamiento diario de cómo va a ser, a qué hora llega la gandola, a qué hora, desde qué hora y hasta qué hora van a estar, para que uno se organice en visitarlos. Visítenlos este fin de semana y conozcan la tienda de conveniencia, que es una maravilla. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal,
observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por Todos los Medios con Mingo. Bueno, el final del artículo del profesor Herrera es una maravilla del sustrato, que yo quiero que él lo deje para el final, porque es una manera de organización ciudadana, que es muy importante que él lo explique. Pero le doy la palabra a Erika rápidamente para que de nuevo le haga un compacto de esta inquietud que surgió aquí en el programa como reclamo, caramba, porque nosotros, ¿cómo es posible que nos olvidemos tan rápido de las cosas? Por eso es que las dictaduras están ganando la partida en el mundo entero. Erika. Exactamente, profesor Herrera, era precisamente lo que comentaba Mingo en el espacio anterior. Veíamos cómo estas crisis pasan como a diluirse, dejan de ser noticia. Y vemos cómo las organizaciones, la ONU, la EA, levantan de pronto la voz, pero con unos informes que también tienden a diluirse en el tiempo. A esto además le sumo de pronto las conversaciones que he tenido con algunos colegas que hoy en día están en otros países y que al principio se incluyen en estos movimientos para tratar de dar a conocer la situación que estamos viviendo en Venezuela, pero al mismo tiempo la dinámica de esos países, la necesidad de incorporarse a las fuentes de trabajo, los va también diluyendo la protesta. Eso por un lado, y lo otro que le comentaba era nuestra consulta nacional que tuvimos en 2017, el 16 de julio, en donde de una manera masiva, organizada y civil, todos acudimos a una especie de plebiscito y respondimos. Y ya todos estamos muy claros qué es lo que queremos. Entonces, Sí. ¿cómo resolvemos estos problemas? Sí, bueno, con relación a lo de el olvido. Bueno, lamentablemente vivimos en una sociedad de la comunicación, una cosa que, digamos, resultó ofreciéndose como la aldea global o como una, digamos, cosa que nos iba a intercomunicar, como en efecto lo ha hecho a todos al mismo tiempo, pero eso también, por supuesto, significa una voracidad de eventos, de circunstancias que se solapan progresiva y constantemente. Y entonces eso hace que lo que ayer fue noticia, un poco como la canción de Héctor Lavoe, el periódico de ayer, ¿no? Uh-huh. Lo que ayer fue una noticia impactante, importante, de conmoción internacional, como por ejemplo las protestas cubanas. Bueno, a la semana ya era polvo, Sí. porque por dos razones, en principio. En primer lugar, porque esa noticia ya, digamos, deja de ser importante en la medida en que van surgiendo otras noticias no menos importantes. Y en segundo lugar, porque en buena medida los regímenes que controlan ese tipo de cosas hacen maniobras muy bien pensadas para que la gente muy prontamente pueda olvidarse de esas cosas. Eso sucede, por ejemplo, mucho en Venezuela, cuando sucede alguna conmoción, alguna cosa, digamos, que llama poderosamente la atención de los espectadores. Inmediatamente el gobierno se inventa cualquier cosa para desviar un poco la atención al respecto, ¿no? Es lo que generalmente sucede. Bueno, tenemos que luchar contra eso. Tenemos, digamos, que hacer un periodismo de contracorriente, tratar, digamos, de insistir en ciertos y determinados temas. Por ejemplo, la gente se olvidó el 17 de julio de ese plebiscito que hizo en Venezuela. Se olvidó absolutamente. Yo lo que podría decir con relación a eso, Erika, es que si bien es cierto que nosotros organizamos ese referéndum, la rectora de la UCB fue un poco la coordinadora nombrada para todo ese evento, y los rectores universitarios en aquella oportunidad. Yo estuve muy cerca de la rectora en ese momento, de manera que yo conozco bien el proceso. Lamentablemente se hizo por fuera
de la institucionalidad, fue solamente un evento de la sociedad civil y no un evento, digamos, que podría comprometer más allá de la legitimidad al régimen. Es decir, legalmente no era posible hacerlo porque las instituciones están en manos de estos señores, de estos gángsters, quiero decir. Legítimamente se hizo y evidentemente todo mundo sabe que ese señor ya estuviese fuera del poder junto con el resto de sus compinches si se hubiese acatado el mandato de la nación en general. No se pudo hacer, digo, porque no habían los instrumentos jurídicos, legales, institucionales para poderlo concretar. Pero creo que valdría la pena hacerse de un gran apoyo, de un gran esfuerzo internacional, de la presión internacional, para que eso pudiese ser una alternativa. ¿Por qué no? ¿Por qué no apostar también a la posibilidad de que organismos internacionales, países, amigos, presionen al régimen para que pueda hacer por la vía institucional un referéndum que finalmente acabe con esta situación, que ponga en evidencia el hecho de que ese señor no tiene más de un 10% de la votación del país. Sí. Ahora, yo volviendo un poco al tema que planteaba Mingo del final de mi trabajo de ayer, creo que uno de los grandes fracasos de la oposición, de la llamada oposición venezolana, ha sido el de pretender hacer desde las mesas, desde las reuniones, desde las oficinas, la política del país y no hacerla desde las barriadas, desde los caseríos, desde las pequeñas poblaciones. Es decir, no ha habido el tejimiento de lo que yo llamé ayer una red absolutamente necesaria. Una inmensa red, sí. Que permita ir fortaleciendo un verdadero sistema de oposición a nivel nacional, como se hizo, por cierto, en la época de la Sociedad Patriótica, cuando Pérez Jiménez. Sí. Eso habría que hacerlo y dejar el bufete, dejar, digamos, el salón, dejar la movedera de cabeza frente a las cámaras, etcétera, porque con eso no basta. Yo sé que eso es importante hoy en día, la publicidad, la cámara, la declaración, etcétera, pero no es suficiente porque hay que llegarle a la gente y convencer a la gente de cuáles son sus problemas. Es decir, transformar una pequeña protesta por agua, una pequeña protesta por luz, etcétera, en un problema político nacional. Auténtico. Eso habría que hacerlo, habría que estructurarlo y, enredar de tal manera al régimen en esa red que finalmente pudiésemos colocarlo donde debe estar, que es en la cárcel. Sí, pero esas protestas, disculpa un segundo, amigo, esas protestas de las que usted habla, profesor Herrera, el régimen las criminaliza. Recuerde las enfermeras que fue detenida por protestar la falta de vacunas, las personas que de pronto se han atrevido a decir la situación del agua y de la luz, también terminan siendo perseguidos. O sea, el régimen ha sido realmente muy hábil. Claro, seguramente, pero fíjate, si tú focalizas la protesta, si tú haces una protesta, digamos, en el Magallanes de Catia o qué sé yo, en el Pérez Carreño, porque hay problemas de salud, porque no están llegando las vacunas, etcétera, y hasta ahí llega la cosa, entonces se convierte no en una protesta política, se convierte en una protesta reivindicativa, una protesta social, una protesta por exigir ciertos y determinados derechos. Pero si tú esa misma protesta, una vez que lleguen los organismos de seguridad y lleguen los malandros que ellos siempre mandan a sabotear la protesta, se repica en todo el país, en todo el territorio. Es decir, si ya tú tienes previamente tejida una enorme red en la que todas esas cosas se comunican,
Bueno, no le va a ser fácil, no le va a ser fácil, ¿entiendes? Y no se trata solamente, digamos, de la protesta en el sentido de salir a la calle y tocar cacerola y tocar los pitos, etcétera. Se trata de una constante y permanente forma de oposición en todos los más mínimos rincones de lo que todavía nos queda de geografía. Eso es lo que habría que hacer. Claro, para eso se necesita organización, se necesita vigor, se necesita valentía, se necesita desafío, porque el mismo Chávez decía, candelita que se prenda, candelita que hay que apagar, pues no. Así es. Más o menos. Y lo han hecho, y lo han hecho muy bien. Y entonces la gente tiene miedo y la gente, ellos han apagado las candelitas, porque como dice Erika, sí lo hemos hecho, sí. Lo que pasa es que a mí me gustó mucho ese término, porque es tiempo de verdad de tejer esa inmensa red donde hay que atraparlos a ellos, pero no sé cómo lograr, no sé cómo hacer eso, pues, ¿no? Bueno, yo creo fundamentalmente, Mingo, que es un problema, además de educación política, hay que convencer a la gente, porque además la gente está entretenida, la gente está buscando cómo los dolaritos del día, porque no hay bolívares, está buscando los dolaritos del día para resolver el problema del pollo, para resolver el problema del arroz, para resolver el problema de la carne que hace falta en la casa. Es decir, hay que alimentar a los muchachos, hay que vestir a los muchachos, hay que buscar cómo conseguir la gasolina, y es decir, es todo un sistema, digamos, bien elaborado, bien premeditadamente pensado, para que el ciudadano común se encuentre ocupado en su faena cotidiana, en resolver los problemas del día a día, y no pueda tener tiempo para más allá que. Entonces yo pienso que se trata de un problema, digamos, de impartir educación, no de instruir, de educar a la gente para la civilidad, educar a la gente para que comprenda que el problema no es el pollo, no es la gasolina, el problema es mucho más grande, es mucho mayor y trasciende sus propios intereses personales. Esas cosas que, por cierto, sería poner en práctica lo que ellos no son capaces de poner en práctica, porque ellos no solamente carecen de civilidad, sino que utilizan los organismos institucionales para su propio beneficio, como decíamos al principio. Bueno, hay que enseñarle a la gente lo contrario, hay que enseñarle a la gente que los intereses privados de cada quien no son solamente intereses privados, sino que por encima de todo está el interés colectivo, el interés de la nación, porque si tenemos una nación libre, si tenemos una nación democrática, si tenemos una nación próspera, entonces todos podemos tener acceso al pollo, a la gasolina, a la carne, al arroz, al café, etc. Sí, se nos agotó el tiempo y nos pedían un comentario del profesor Herrera con relación a lo ocurrido en la Universidad Simón Bolívar. No sé si en 30 segundos nos puede dar su opinión, profe. Bueno, yo estoy convencido de que la Simón Bolívar aprovecharon la muerte del rector para dar el golpe, para dar el gran zarpazo. Pienso que no es la primera, ni va a ser la última. Esto va a ser una cadena. Ya la UCB está prácticamente intervenida, están allá metidos, me lo han dicho los empleados, los administrativos de la universidad están metidos en todas partes y bueno, han mandado al demonio la autonomía universitaria, ¿no? En lo de la universidad comunitaria que están tratando de hacer, que no es más que una especie de caricatura de lo que es realmente una universidad, bueno, lo están poniendo en marcha y yo creo que hay que estar ojo avisor con esto. Claro. Profe, un gran abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y ojalá en breve lo volvamos a entrevistar. Un gran abrazo. Gracias, José Rafael Herrera. Mujer, qué buena la conversación, ¿verdad? Estupenda, Mingo, estupenda, hombre. Y bueno, y feliz fin de semana. Bueno, las interpretaciones finales de todo lo conversado aquí, como siempre, de ustedes, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. No, hasta... RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.